No, vos sos de los que no viniste, casi todo el mundo vino, dijo. Vos no viniste. No, yo no vine tampoco. Vamos, ¿quién no vino? 50%, más o menos. Bueno, entonces vamos a empezar por el principio. Él dijo una parte que vamos a ver ahora. Él comentó que son muy diferentes periodos. Sí, es verdad. La obra que vamos a ver, esta muestra es una muestra retrospectiva. Una muestra retrospectiva en general es un paneo por todos los periodos que un artista ha transitado. Norberto Gómez cumplió este año 70 años y viene trabajando desde 1900, viene exponiendo en realidad públicamente desde los años 60, aunque viene trabajando de antes. Él es de Buenos Aires, nació en Barracas, siendo niño se mudó al Gran Buenos Aires, a la zona de Sarandí. Es de una familia de inmigrantes españoles que vienen de la Cantabria. La primera relación que Norberto tiene con lo que podríamos decir el transformar la materia con las manos es el propio ejemplo tanto de su padre como de su tío. Su padre era un hábil ebanista, a pesar de que profesionalmente llevaba la comida a su casa siendo colectivero de la línea 12. Y el tío de él era músico y era luthier. Y él se crió con ese entorno, ¿no? De esa gente que tenía magia en las manos, que tenía una gran habilidad y que podía transformar la materia y volverla una cosa bella, o una cosa a la que sacarle sonidos muy interesantes. Desde chico también se inclinó por el dibujo. Él en un reportaje cuenta que lo primero que se acuerda, lo que tendría alrededor de 4 años más o menos, cuando su papá le llevó su primer bloc de hojas y lápices para amenguar una convalecencia. Desde pequeño fue asmático, siempre tuvo problemas pulmonares. Y bueno, para compensar, digamos, para entretenerlo en los días en que tenía que guardar cambio. Así que, digamos, el tema de la relación con el dibujo, él se lo acuerda de toda la vida. Y siendo un poco más que un niño, un poco menos que un adolescente, entrando en esa edad, prueba de entrar un par de años a la escuela Manuel Belgrano, que entonces se ingresaba con la escuela primaria terminada, ¿no? Con el ciclo primario terminado. Era la escuela en donde uno se recibía de maestro de dibujo, de pintura, maestro de dibujo creo que habilitaba ese título para enseñar justamente en el nivel primario. Pero no termina, es más, da 2 años y mucho no se banca ni a los profesores ni al sistema formal de enseñanza. Y aparte también tiene que empezar a trabajar siendo muy chico y un poco utiliza esta habilidad, por un lado, de diseñar, de dibujar, de poder dibujar, y por otro lado también esta cosa casi innata, familiar, de tener habilidad en las manos, y empieza a trabajar como letrista haciendo carteles o también fileteando en la zona de Sarandí, que es una zona de frigoríficos, por ejemplo, fileteando camiones, fileteando chatas. Fileteando, ¿podés decir? ¿Traducirlo? Lo que es el filete de pintura grasa. Y paralelamente va a concurrir a unos talleres que tenía organizado el Partido Comunista en la zona de San Telmo. Y eran talleres que estaban bajo la supervisión de Juan Carlos Castañino, del pintor Juan Carlos Castañino, y ahí daban clases, aparte de Castañino, Berni y Spilimbergo, por ejemplo, gente que estaba también afiliada al partido y que tenía una militancia en el partido. Y ahí, por ejemplo, se cruzó con algunos artistas. Por ejemplo, se cruzó con Oscar Boni. Oscar Boni, yo no sé, ¿ustedes ya vieron algo? ¿Lo conocen? Boni con B larga O N Y. ¿Es el que hizo la
Exacto, exactamente. Eso lo hizo en los años 60. Y antes que eso, vamos a ver que coincidió en otro momento, ¿no? Los años, lo que tenemos que tener en cuenta es que los años 60 es un momento en donde los cambios se producen muy vertiginosamente en cuanto los jóvenes abordan diferentes tendencias y movimientos, ¿no? Esto los va a comprender tanto a Boni y a todos los artistas que estaban cercanos al DITELA, al Instituto DITELA, como también a Norberto Gómez, que no estuvo cerca del DITELA, pero participó de algunas otras movidas de aquellos años, como haber participado de los premios Bedi Estimar, pero vamos a esperar un poquito porque vamos a hacer toda la vuelta como corresponde. Bueno, Norberto dice que hasta los 24, 25 años él se consideraba pintor, un pintor más o menos expresionista, y en los años 60, con la primera mitad de los años 60, él había conocido a Julio Lepar cuando él ingresaba a la escuela y Julio Lepar se estaba yendo. Todo el mundo sabe quién es Julio Lepar, ¿sí? ¿Sí? Bueno, uno de los maestros del arte cinético, ¿sí? No solamente argentino, sino internacional. Ustedes saben que los argentinos tienen un papel muy importante, un grupo grande de artistas argentinos tiene un papel muy importante en el desarrollo de lo que es el arte óptico cinético internacional. Julio Lepar estaría, digamos, a la cabeza un poco de todo este grupo de argentinos, pero también está Luis Tomaselo, está Marta Boto, Gregorio Bardánega, y algunos otros artistas más que pertenecieron desde un primer momento, a partir del año 60 en París, organizaron el grupo GRAV, el grupo de Recherche de Art Visuel, de investigaciones en artes visuales, ¿no? Que es un grupo que estuvo a fines de los años 50 como cerca, y fueron todos a París porque querían conocer y trabajar sobre la senda de Víctor Vasarely, ¿no? El artista Víctor Vasarely, que también es uno de los iniciadores del arte óptico. Entonces, bueno, había conocido en uno de los viajes de Julio Lepar, toma contacto nuevamente con él, Norberto, y le pregunta qué tal, qué onda París, a ver, digamos, si se podía viajar y demás. O sea, hace el contacto con él y decide viajar a París. Y aparte, digamos, asegurándose, porque siempre fue una persona de recursos limitados, digamos, de familia de artesanos, de clase obrera, sabía que tenía con Lepar trabajo, porque en el taller de Lepar necesitaba un ayudante que, por otro lado, ya Norberto había hecho otros trabajos, en el sentido de que había hecho marquesinas para los cines de la calle Corrientes, también había empezado a hacer algunos trabajos de publicidad con stand, y se las ingeniaba bien para construir toda clase de cosas y de trabajar también con la madera. Entonces se consigue, digamos, este trabajo, y va a ser de asistente de Lepar durante los 2 años, entre el año 65 y el año 66, en el taller de Lepar. Incluso va a participar en la confección de muchas de las obras que constituyeron el envío de Lepar a la Bienal de Venecia en el año 66. Ese envío va a ganar el premio de la Bienal de Venecia del 66, Lepar va a ganar ese premio. Esto obviamente no quiere decir que como artista Gómez hubiera ganado el premio, como salió disparatadamente hace poco en una nota de Radar, sino que lo que él hizo, bueno, fue hacer muchas de las estructuras de madera, a ayudar a conectarle los micromotores que tienen algunas de esas obras, que ustedes saben que tienen movimientos aleatorios o movimientos impulsados directamente por una fuerza motriz, ¿no?
Y de vuelta a Buenos Aires, de ese periodo, Gómez, que entre otras cosas también trabajó como ayudante en el estudio de Berni, que estaba en el mismo edificio que el de Le Parc, le ayudó a Berni a hacer las tiradas de algunas de las series de los grabados dedicados a Ramona Montiel, y también conoció artistas como Vasarely. Estuvo alguna vez en la misma mesa tomando café con Vasarely y viendo también el modo de trabajar de Vasarely, que también trabajaba con ayudantes, y cómo Vasarely planificaba las obras. O sea, esta también le cambió el concepto de artista la cabeza a Gómez, porque se dio cuenta que existía la posibilidad de ser como un diseñador de las obras y después armar como un engranaje de producción, pero esto también le dio la posibilidad de ver que, digamos, el artista también tenía estéticamente era válido distanciarse del objeto, no tener por qué dejar la impronta, digamos, ¿no? hasta donde, digamos, como en el periodo en que se consideraba todavía un pintor, y que había otras maneras de hacer arte que tenían que ver con la planificación, con el diseño, con el proyecto, y con algunas otras expresiones más distanciadas. Y entonces, siguiendo un poco esa vía, empieza a construir entre el año 66 y el año 67. En el año 67 ya las muestra en su primera muestra individual en la Galería Arte Nuevo, empieza a armar estructuras geométricas como esta que estamos viendo acá. Construcciones en madera que, como ustedes pueden ver, totalmente pintadas de blanco, todas ellas, que como ustedes pueden ver, lo que tienen que son relieves y que no tratan, digamos, de poner en funcionamiento una inestabilidad o una transformación que sea, digamos, literal, sino que más bien la obra cobra esa posibilidad de transformarse a medida que uno la va recorriendo. Digamos, uno tiene diferentes visuales y en esas diferentes visuales la obra tiene diferentes aspectos, ¿no? A medida que uno va, que el público o el receptor o el observador la va recorriendo y va captando los diferentes puntos de vista de la obra. Pero desde el principio se empieza a plantear, desde las estructuras estas geométricas del año 66 y 67, Gómez empieza a plantear la posibilidad de que uno de los mecanismos para su obra sea la transformación. Y vamos a ver que este tema de la transformación o de la transfiguración va a ser un tema o un leitmotiv permanente en su obra. En esta zona que nosotros estamos viendo acá, en esta como introducción, nosotros también podemos ver el paso siguiente de la obra de Gómez, que se va a empezar a dar desde el año 67 al 68 y que tiene que ver con un movimiento que se va a dar en Buenos Aires, sobre todo va a empezar también en el año 66 con algunas experiencias llevadas a cabo por artistas como Alejandro Puente o César Paternoster, todo dentro de la vía de la nueva geometría, pero esta nueva geometría va a empezar a ir adquiriendo un desarrollo en el espacio cada vez más profundo, más amplio. Y van a aparecer lo que aquí se dio en llamar estructuras primarias, y que serían, digamos, variaciones en torno al arte minimal o al minimalismo. En el año 67 se concentraron este tipo de expresiones y de experiencias en el arte joven, en el arte emergente de Buenos Aires, especialmente, y sobre todo se concentraron en algunas exposiciones que se organizaron, exposiciones y premios, que se organizaron en un acontecimiento que sobre todo, digamos, lideró en su organización Jorge Romero Brest. Ustedes saben quién era Jorge Romero Brest, ¿no? Director del, antes que eso,
director del Museo Nacional de Bellas Artes. Luego fue a partir del año 63 director del Centro de Artes Visuales del Instituto Di Tella, crítico de arte, fundador también de un grupo y una revista muy importante para las artes en los años 40 que se llamó Ver y Estimar. La revista se llamó Ver y Estimar y el premio también se llamó Ver y Estimar. Ese premio, el premio Ver y Estimar, en los años 60 va a tener muchísima importancia porque va a ser un premio que justamente va a promocionar el arte emergente, va a premiar particularmente las expresiones más nuevas y más jóvenes. Y Gómez se va a presentar en uno de esos premios con una estructura, con un par de estructuras semejantes a estas en el año 68. Como les decía, en el año 67 es el momento, digamos, del auge. Hay incluso una muestra que va a organizar Jorge Glucksberg en torno a una cantidad de acontecimientos que se organizan en Buenos Aires, a partir, como les decía, de la organización o de la iniciativa de Jorge Romero Brest, pero en la que van a participar no solamente el Instituto Di Tella, sino que van a participar muchas otras instituciones dedicadas al arte en ese momento, tanto sea el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, como galerías y otros espacios de entidades públicas, pero digamos de organizaciones privadas, como por ejemplo había unas salas de exposición en esos momentos que estaban en el Teatro Ya, ahora reabierto, ¿no? En el de la Sociedad Hebraica Argentina. En esas salas de exposición, Jorge Glucksberg, que era un joven crítico, también emergente en ese momento, organiza una muestra que se llama Estructuras Primarias 2, que es en homenaje a una exposición que se había realizado el año anterior, en el año 66, en Nueva York, que se llama Estructuras Primarias, simplemente se conoce como Estructuras Primarias, y que un poco consolidó el grupo de artistas norteamericanos e ingleses que, digamos, originaron el movimiento del arte minimal, ¿no? Como Carmen Trejo, o Donald Yard, Dan Flavin, por mencionar, digamos, unos pocos. Esa muestra se organizó en Buenos Aires con artistas de varias partes, de Mar del Plata, estaba Mercedes Esteves, de Rosario, estaban Norberto Puzzolo, Graciela Carnevale, Juan Pablo Renzi, artistas que después formaron el grupo que hizo Tucumán Arte, el grupo de vanguardia de Rosario. El grupo de Rosario todo completo tenía una muestra particular que se llamó Rosario 67 en el Museo de Arte Moderno, y toda esa muestra estaba recorrida por este tipo de expresiones que tienen, digamos, como a los cuerpos geométricos como base de sustentación y a su, digamos, desarrollo en el espacio, ocupando, digamos, el espacio del espectador, el espacio de tránsito del espectador. O sea, la aprehensión de este tipo de obras ya requiere, digamos, otro involucrarse por parte, digamos, ya las cosas no quedan solo pegadas, digamos, a la pared o son parietales. Dentro de esta línea tenemos este ejemplo, que es una de las pocas obras sobrevivientes de Gómez de aquella época, porque es una obra que muy tempranamente él donó al Museo Provincial de Bellas Artes de La Plata, el Museo Emilio Pettoruti de La Plata, y esta es una de esas construcciones. Esta construcción, como ustedes pueden ver, plantea el tema de la transformación. Plantea el tema de la transformación desde una figura en el plano, como el círculo blanco. Ese círculo blanco va aparentemente absorbiendo parte de esa superficie blanca que se va tomando cuerpo en un cilindro que va creciendo. Ese cilindro que va creciendo finalmente termina de conformarse, pero vuelve también a transformarse porque es como que se desenrollara y formara un plano. Ustedes lo pueden ver, digamos, del cilindro que se apoya en el piso, es como si se fuera desplegando y vuelve a formar otro plano. Ese plano Gómez lo hace subir por la pared y luego lo hace volver a descender para que concentre su masa, su superficie, su materia en un cubo. O sea, vamos del cilindro al cubo. En este sistema, sí.
Esta obra en particular está medida, hubo un interés de Norberto por hacerla exacta o no tuvo. No, aquí, digamos, hay varias cosas en donde él, como yo dije antes, digamos, estaba haciendo como un distanciamiento en cuanto a la posición estética del expresionismo pictórico del que venía, a las geometrías y a esto. Por supuesto, concentró para que las cosas fueran lo más... ¿Hay una fórmula matemática dentro de esto o es más...? No, es más óptico, esto es más visual, digamos, es más... no quiere decir... Aparte, acá plantea una paradoja matemática, o sea, las figuras en el plano no pueden, no tienen el mismo universo de existencia que los cuerpos en el espacio. Así que, digamos, esto también es lo que permite el arte hacer. En la matemática esto no es posible, pero en el arte sí. Lo que sí, el distanciamiento en cuanto al tipo de elementos a utilizar, o sea, la simplificación de las formas a partir de la geometría, la rigurosidad de esa construcción y el reduccionismo cromático, ¿no? O sea, blanco y negro. Blanco para las figuras, en el caso de casi todas las esculturas primarias de Gómez, las figuras están en blanco y las superficies donde se apoyan o donde se desarrolla el fenómeno, blanco mate para las figuras y en general negro brillante para esas superficies en donde ocurren las transformaciones, incluso para jugar un poco con el tema de los reflejos dentro de esas superficies. Este tema de las transformaciones va a ir cobrando una especie de desarrollo dramático, ¿no? De ser un desarrollo distante y especulativo, y específicamente reflexivo, va a tener un desarrollo dramático en la década del 70. Justo no siento. En la década del 70. Esta es una obra que ustedes van a decir, bueno, tienen el nombre. Casi nada de las cosas que Norberto hizo en su momento, incluso avanzada, esta cronología que estamos haciendo, tiene nombre. Todo iba sin título. Él incluso tiene un poco de sospecha con respecto a las palabras, a pesar de que grandes amigos de él, críticos y poetas, tal el caso de Miguel Briante, gente aparte que interpretó su obra de manera realmente maravillosa, que ha escrito textos canónicos con respecto a la obra, la interpretación de la obra de Norberto Gómez, como Miguel Briante o Ricardo Martín Crosa, por ejemplo. Bueno, como les decía, esto se vuelve dramático, porque acá, ¿qué es lo que está planteando? Está planteando que aquella geometría tiene la posibilidad de la desintegración, pero esta no es la misma, no es el paso de la transfiguración o la transformación que plantean las estructuras primarias. Entonces, porque digamos, allí de una figura geométrica plana pasa a un cuerpo en el espacio que se desarrolla en otra figura, digamos, hay como un movimiento positivo de uno va a otro lugar, o sea, no hay degradación, pero aquí sí está planteando esa degradación, porque este cuerpo geométrico tiene la posibilidad, como plantea acá, de rendirse. Y muestra la estructura desnuda, digamos. Muestra el esqueleto. Sí, exacto, es otro material. La estructura desnuda y muestra, digamos, es como si se estuviera muriendo el prisma, ¿no? O sea, desintegrándose, disolviéndose el prisma. Entonces aquí la expresión empieza a cobrar dramatismo, ¿no? Briante dice por ahí que muy bueno toda esta geometría, pero esta geometría hace pensar que aún esos productos de la especulación racional también están, digamos, amenazados por, bueno, lo existente, como está amenazada la misma vida, ¿no? Entonces ahí uno empieza a pensar de que
esto empieza a ser como carne, ¿no? Carne que tiene la posibilidad de disolverse. Con esta obra, con esta específica obra, esta es una obra que pertenece a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, en el año 76, Norberto gana el premio de Rieder, que también es un premio de aquellos años, de la década del 70, que premia el arte emergente, el arte joven. Y a raíz de que gana ese premio, la obra ingresa al Museo Nacional de Bellas Artes más o menos para la misma época. Tiene dos obras en el Museo Nacional de Bellas Artes y después tiene otra obra en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, también tiene obra en el Museo Castanino de Rosario, por mencionarles algunas y muchas colecciones privadas. Vamos a ver algunos otros ejemplos de esta situación, de estas geometrías colapsadas. Esta quizás es una de las más trágicas, digamos, ¿no? Porque muestra esta disolución y muestra justamente casi como una especie de metáfora del cuerpo, ¿no? O sea, qué es lo que va quedando de nosotros cuando el cuerpo se descompone, el esqueleto, ¿no? Es un poco eso. Pero vamos a pasar al siguiente obra y a ver un poco también cómo trabaja esto con algo así como un plano corporizado, ¿no? Con el tema del degradé de color. Dice Gómez, en ese momento él tenía armada en Sarandí una carpintería que se dedicaba mucho a la publicidad. Ustedes vieron que la publicidad pide o encarga elementos, digamos, en las tres dimensiones, elementos que podríamos decir, bueno, estructuras, stands, no sé, en aquellos años yo me acuerdo que había por ahí ahora estaría prohibido porque está prohibida la publicidad, pero había una marquilla, creo que en la calle Corrientes era, una marquilla de un paquete de cigarrillos gigantes, puesto en la cima de un edificio, que por otro lado también tenía como parte de los cigarrillos un poco afuera, ¿no? Se veían algunos cigarrillos, se veía el filtro y demás. Entonces, ese tipo de cosas, esos tipos de elementos, de aparatos con los que trabaja la publicidad, le dieron una cantidad de recursos técnicos. Mucho manejo con la madera, con los materiales plásticos también. Al principio, sobre todo con el yeso y con los enduidos y el tipo de esmaltado, ¿no? Los esmaltes sintéticos, el distinto tipo de trabajos con los esmaltes sintéticos. Él dice que cuando él pensó o concibió estas obras, todas estas obras un poco nacen de ese trabajo y están resueltas técnicamente a partir de ese trabajo. Él dice que el tipo de pincelada, el tipo de materiales que utilizaba en ese momento para su trabajo publicitario es lo que utiliza en estas obras como la que vemos acá. Acá seguimos con esta serie de mediados de los años 70. Y acá hay dos versiones. En general todas estas obras están realizadas con estructuras de madera, las de los años 70, ¿no? Con estructuras de madera, yeso, enduidos a la piroxilina, enduidos sintéticos y esmaltes sintéticos que podían ser los esmaltes que se usaban entonces para pintar los autos, como los esmaltes metalizados. Tal el caso de esa versión. Nosotros acá tenemos dos obras de aquella época que están, digamos, replicadas o en versiones de estos últimos años. Esa está hecha en resina poliéster y esta de acá es un vaciado en bronce esmaltado en blanco. Sí. ¿Están replicadas con el mismo artista? Sí, claro. ¿Años después? Sí, años después. Pero, digamos, utilizando el concepto de la réplica escultórica, ¿no? que admite hasta 10 copias, ¿no? hasta 10 ejemplares de la misma obra. Pero tengo una pregunta, capaz que no sé si nos da
¿Con qué materiales las hacía él? Ya lo dije. No, está bien, ese material con que están hechas ahora las... No, pero dije cómo hacía, cómo trabajaba en los años 70. Madera, yeso, enduidos y esmalte sintético. ¿Cómo las moldeaba? ¿Qué es el molde? Moldeando. Y después puliendo, lijando. Eran muchas manos de lijado, muchas manos de enduido y lo mismo de esmaltes, para que diera superficies exactamente como esas. O bueno, a ver, con los materiales que ustedes utilizaban en aquella época está hecha, tanto aquella de allá como esta que ustedes ven acá, la blanca y lila. Eso es con aquellos materiales. Esto es bronce esmaltado y esto es resina poliéster. Estas son versiones más recientes, ¿sí? De obras realizadas, o sea, hay una única obra de ese color, más cercano a ese color, un poquito un azul un poco más profundo, que está hecha con estos materiales de los años 70, que es una obra realizada en los años 70. ¿Sí? Estas versiones se hicieron en estos últimos años, más o menos del año 2006, 2007 para acá. Está a partir del año 2009. Sí, son recientes. Ustedes pueden ver ahí también algunas infografías de dibujos, porque en una de sus muestras individuales, tratando toda esta serie, Gómez completó un grupo de más o menos 10 piezas escultóricas con dibujos como los que ustedes, donde trata obviamente el mismo tema, ¿no? Dibujos hechos al carbón, lápiz con té, o con lápiz, también con lápiz negro. Con respecto a este tema de la geometría de transformación, ahí hay una infografía, impresión digital, que de la concepción, esto es lo último, una concepción reciente de Gómez, en donde se está acercando, digamos, entre estos trabajos de transformación y las estructuras primarias que vimos antes. Eso está fechado en el 2011. Y acá nosotros podemos ver también otras infografías que dan cuenta de algunas de las obras de la primera geometría. Son informáticas. Imágenes digitales, construidas digitalmente, todos con procesos 3D. Digo, más que una obra es para dar a conocer. Esto sí, por supuesto. Sí, estos más que obras, obviamente son impresiones de obras desaparecidas, por otro lado, o de obras que quedaron en la maqueta. Norberto trabajaba mucho con maquetas. Si ustedes entran al sitio del Arte Argentino, del Centro Virtual de Arte Argentino, van a encontrar un dossier dedicado a Gómez, en donde aparecen, muchas de estas, aparecen las maquetas, pequeñas maquetas, incluso hay una que está puesta con un encendedor encima, ¿no? para que se vea el tamaño que verdaderamente tenían las maquetas, son maquetas pequeñas, algunas de las cuales no hizo, digamos, en tamaño grande, ¿no? Acá tenemos también otra de estas obras, que también es un ejemplar reciente, hecho también sobre las mismas obras de la década del 70. La obra, digamos, primera era, así como ustedes ven, una especie de cilindro que se está desinflando, de color verde metalizado. Pero digamos, sigue con esa idea de como de la desintegración, una cosa, digo, los elementos se retorcen como en un sufrimiento, como en una cosa medio... Se están sufriendo, pero se están disolviendo, están perdiendo cuerpo, están perdiendo ánimo, están perdiendo alma, en todo caso, ¿no? O sea, un cilindro desinflado es como, qué sé yo, como un globo desinflado, ¿no? O como un muñeco inflable desinflado. A uno le da esa sensación de medio muertito, digamos, ¿no? O medio de falleciente. Bueno, es ahí en donde empieza a aparecer este tema en la obra de Gómez, que lo va a llevar rápidamente a un cambio de material, un fuerte cambio de material y un fuerte cambio de estética, en donde este tema que empieza a, digamos, a hacer una sugerencia en esos cuerpos geométricos se vuelve
una certeza, y una certeza trágica. En la serie de las tripas, que es esta serie que nosotros vemos acá, el primer objeto realizado en este sentido de esta serie es este, que con el tiempo le recibió, como ustedes se podrán imaginar, muchos nombres, sobre todo de algunos, como diría el mismo Gómez, algunos vagos amigos míos, pero entre otros recibió el nombre de orgánico, ¿no? Con ese nombre más o menos se quedó. Como les decía, Gómez es más o menos reticente a anclar las imágenes con las palabras, trata de evitarlo. Pero dice, bueno, con el tiempo algunas cosas recibieron algunos nombres que yo no quería, pero ahí están. Esas piezas que ustedes tienen atrás también después las recorren, las miran. Son todas referentes a esta primera serie trabajada con resina poliéster. Esto un poco también tuvo que ver con ese trabajo comercial que él hacía, con ese trabajo publicitario, en donde se vio necesitado de trabajar con la resina poliéster y trabajar con la urgencia que tienen esos encargos publicitarios. Y ocurrió un accidente. Parte de la resina poliéster con la que estaba trabajando se cayó sobre una placa de goma espuma con la que también estaba trabajando, que estaba en el taller, y vio que ahí daba algo que le interesó, ¿no? El baño de la resina poliéster líquida, todavía caliente, sin fraguar, con la goma espuma, una goma espuma que estaba utilizando como las placas de tapicería, que se usan en la tapicería. Ay, perdóname. Bueno, y fue con eso con lo que empezó a trabajar esta serie, justamente, con goma espuma y con resina poliéster, incluso trabajándola de una manera por fuera de toda ortodoxia de la resina poliéster, porque lo que hacía él era dejar que se pasara el tiempo de fraguado y que la resina se empezara a quemar, lo que se llama quemar, y por eso tienen ese color, no están policromadas, tienen el color de la resina pasada, en vez de estar en su estadio transparente, digamos, está pasada y así de pasada toma ese color en donde va combustionando. Ustedes fíjense una cosa, color caramelo, que en otras obras, como las parrillas, que alguien mencionó al principio que le habían impresionado bastante, porque de eso se trata, están incluso, el punto de fraguado llega hasta quemarse la resina y se vuelve negruzca ya. Es el momento, digamos, en que se pone, digamos, el neutralizador, no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿alguien me ayuda? El catalizador para justamente detener el proceso de fraguado. Bueno, con estas obras empieza a presentarse la muestra esta, en particular en una muestra de escultores en la Galería Ruth Ben-Zakar en el año 77, y la primera reacción fue una espectadora descompuesta. Entonces, ¿qué hicieron? Y ahí hace poco Norberto dio una entrevista bastante interesante en donde cuenta esta historia y dice que bueno, lo que hicieron fue como esconder la obra, ponerla en un lugar menos visible. Y entonces que Norberto le dijo a Ruth, pero Ruth, le digo, ¿cuántas obras tenés que provoquen vómitos? No la escondas, subile el precio. Bueno, por supuesto, esto en ese momento, digamos, era un juego, pero, digamos, esta es la reacción, ¿no? La reacción. Yo después, frente a otra obra, les voy a contar mi propia experiencia, cuando no sabía ni quién era Norberto Gómez, estaba estudiando todavía en la facultad y demás, un encuentro que nunca voy a poder olvidar con una obra de Gómez y cómo la sensación de la obra me llevó a mantener distancia con la obra. O sea, yo sabía que eso no, digamos, era un simulacro, pero era un simulacro de tal especie que resonaba en algunos puntos, digamos, de mi inconsciente y de mi propia conciencia también de ser un ser mortal, y bueno, lleva un poco a esa reacción, ¿no? Una reacción del todo complicada. Del todo complicada y del todo fuerte y del todo impactante.
Con una muestra dedicada a las tripas y a los tendones, ustedes pueden ver acá también, se conocen como vísceras, como tripas, como chinchulines, toda clase de nombres, también de músculos o de distintas partes del cuerpo. Ustedes pueden ver por ahí, hay una muela, por allá hay una dentadura sobredimensionada. Hay muchas horas de la colección de Dijo que le dio impresión y la tengo miedo de verla. Yo también. Sí. ¿Qué representaba el Roberto? No sé, porque en mi año concedió a llevar Estas son de leche. Galería Daniel Mamán Fine Arts es el nombre bueno, hizo una muestra de esta serie, de esta primera serie sobre todo, en el año 78, prologada por Víctor Grifo. Y ahí ya comienza a ver, ustedes pueden hacer la relación con la historia argentina, el golpe militar del año 76, las desapariciones empiezan antes, empiezan en el año 74 en realidad, con algunos de los atentados de la AAA y con algunos cuerpos, digamos, fuerzas paralelas, ¿no? Comandos comandos de la muerte, que empiezan a accionar en contra del accionar de los grupos guerrilleros o de los grupos de los activistas políticos. Ya no había necesidad de ser guerrilleros, sino también de no haber solamente tomado las armas, sino también digamos, tratar de pensar otra cosa. Y se hacen en el año 78, por supuesto, las desapariciones y las muertes ya estaban a la orden del día, aunque todo muy subterráneo, todo muy soterrado, como ustedes saben. Y esa muestra ya se empieza a leer como una especie de metonimia, ¿no? De la parte con el todo, de cuerpos torturados, de cuerpos sacrificados. Y el primero que hace una lectura clara en la revista Horizonte publica un artículo, es un muy joven Julio Zapolnik, que en ese momento todavía estaba estudiando Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras. Julio Zapolnik, que va a hablar incluso con una frase poética para digamos, hacer una cosa como indirecta referida a la represión, pero cosas que ya se sabían, habla de los vuelos de la muerte en ese artículo. Y relaciona ya, por supuesto, con un hipérbole, con esos recursos que nos da el lenguaje para ser un poco indirectos, para disfrazar, ¿sí? Para ponerle capas. Empieza, digamos, la interpretación de estas obras, esta relación de las obras, que Norberto dice en un principio, él no tiene noción de esto, él las hace con una especie de urgencia subjetiva, individual, existencial, incluso por una especie de costumbre o de visión de paisaje de su entorno. Dice que Sarandí era un lugar en donde uno se encontraba, había muchos negocios, algunos matarifes, y que uno se encontraba pedazos de carne o de vísceras, o un gato muerto, o un perro muerto por la calle. Y que ese era un paisaje que él vivía cotidianamente, que estaba a su alrededor. Y eso también lo llevó a una reflexión que tenía que ver con lo existencial, lo propio, digamos, de esto de ser finitos, mortales, bla, etc. Y un poco él lo canalizó por ese lado, o en principio esa fue su motivación. Y que después se dio cuenta que esto, digamos, iba un poco más allá y tenía que ver también con la emergencia política que se estaba viviendo. Inmediatamente esta lectura fue hecha por este joven crítico en aquel momento que yo cuento ahora, Julio Zapolnik, que un poco
digamos, unos años después, cuando yo hice la investigación para el dossier que está online, de Norberto Gómez, yo le escribí a Julio y le pregunté, digamos, bueno, lo confirmé, también me quedaba bastante claro que era lo que había detrás del discurso de Sapolnik. Ustedes pueden leer en la antología de textos que está ahí en el dossier el fragmento, digamos, de la crítica, para que vean, digamos, de qué manera, digamos, él trata el tema. Y él me dijo sí, que estuvo pensando cómo hacer, pensando en su editor, que si su editor se lo iba a aceptar, que bueno, que en esos años aparecen una cantidad de noticias en los diarios en donde aparecen cadáveres en las orillas del río, en la zona de Ensenada, empiezan a aparecer cadáveres inexplicados, que después todas esas noticias fueron acalladas, pero se empieza a hablar de eso. Y que por supuesto que él quería, por un lado, o sea, decir algo de todo lo que él sabía, pero por supuesto que por otro lado tenía mucho miedo, ¿no? Por supuesto, tenía mucho miedo porque, digamos, y por otro lado, como él me dice, que el represor no se diera cuenta. Gritarlo un poco, hacerlo carne, decir eso que Norberto había puesto en obra, decirlo con palabras, pero por otro lado que el represor no se diera cuenta, porque a uno le iba la vida, como que no era chiste, digamos. Como que le vino a buena hora, digamos, la obra de Gómez para empezar a... para decir, sí, le vino bien, lo puso en un problema. Él era estudiante de filosofía, a ver, tenía todos los condimentos para anotarse en la lista de desaparecidos, pero así, estudiante de filosofía y letras. Bueno, crítico de arte, bueno, escribía eso, digamos, o sea, por suerte pasó por un circuito del cual el represor no tuvo noción, en todo caso, pero podría haberle costado caro, digamos, por mucho menos la gente desaparecía, era lanzada al Río de la Plata, etc., ¿no? Y esto, como este año, como que ha hecho también un círculo, ¿no, Vigo? Con las condenas que se produjeron este año, ¿no? Que la justicia produjo este año, de los vuelos de la muerte. Bueno, para seguir con esta serie, Norberto, en un momento dado de toda esta serie de... una cosa que les quería mostrar, disculpen. Una obra que acá aparece en una fotografía porque la idea de la curadora, siguiendo un poco el discurso del artista, era tratar de ver cómo la figura del cuadrado, como una figura geométrica básica, había ido sufriendo los cambios y las transformaciones a lo largo, digamos, de estos primeros años entre la década del 60 y finales de la década del 60. Pero esta obra, en realidad, cuando es exhibida horizontalmente, como si fuera una especie de mesa. Es como un relieve, digamos. Pero tiene un espesor así y tiene unas patitas de metal muy livianas por adentro, pero queda como flotando, digamos, pero va exhibida en sentido horizontal. En ese sentido horizontal, de mesa baja, de mesa ratona, como ustedes quieran, se la leyó como una parrilla, en donde había mollejas, chinchulines y demás cosas. O sea, ya se leyó como la primera parrilla y se la empezó a mencionar como la parrilla 1. Incluso cuando Gómez se le hace la retrospectiva de 1995 en el Museo de Arte Moderno, cuando yo empiezo a tomar contacto con su obra y a investigarla, trabajando para el museo, ya se llama parrilla 1. Pero acá se trató de romper con esa lectura, por eso tampoco se exhibió, la obra existe, no se exhibió, sino que se trató de romper con esa lectura y relacionarla más con la figura del cuadrado, ¿no? Del cuadrado como también una especie de símbolo del arte moderno, ¿no? Y cómo eso era leído, digamos, dentro de la producción de Gómez. Como les decía, la siguiente serie, ya algunas obras comenzadas en 1979, pero en general desarrolladas en los primeros años de la década del 80, ya incorporan como
como partes o fragmentos, ya no de las vísceras y los músculos, sino partes del cuerpo empiezan a ser reconocibles. Y se habla, digamos, de la serie de los esqueletos o de los huesos con restos, digamos, de carne, de piel, de vísceras, ¿no? Y acá tenemos la parrilla 2, en donde el tema de la parrilla se vuelve, como les decía, explícito. Ustedes pueden ver acá una de esas parrillas que eran cuando yo era joven, chica, era muy común que la gente que estaba trabajando en la calle, arreglando la calle, armar el asadito con una chapa acanalada, a la que por ahí yo no lo veo más. Es una cosa que se compra una copa del Centro Cultural San Martín, ahora. Claro. Bueno, volvieron, porque hubo una época en que en los años 90 la milladura fue más grande y no era un sándwich y una coca. No se compraba tanto la carne. Bueno, entonces esto tiene todos los aditamentos de esas parrillas un poco improvisadas, con una chapa canalada, incluso tiene la canaleta que recoge la grasa, ¿no?, de las parrillas. Y bueno, y acá vemos algo que se está retorciendo, y acá es este trabajo que yo les decía, en donde ya trabaja con un punto, digamos, más allá del fraguado, y en donde trabaja ya con lo quemado. Él empieza a incorporar cosas que no había hecho con la serie de las tripas, y la serie de las tripas sufrieron un deterioro bastante tempranamente, porque no le estaba poniendo fibra de vidrio, que ustedes pueden ver acá, ¿no? Acá pueden ver los pelillos de la fibra de vidrio, de las planchas de lana de vidrio, que les da a la resina poliéster una estructura y flexibilidad. Cuando vos trabajas con la resina poliéster sola, es como una especie de cáscara de huevo, ¿no?, infinita. Es como una especie de cáscara de huevo, se resquebraja y se parte enseguida, que es lo que les pasó a aquellas piezas. Aquellas piezas fueron restauradas entre el año 2002 y 2003, cuando se exhibieron nuevamente, se rescataron de un depósito que estaban hacía como 20 años, y se restauraron en ese momento para la muestra individual que se hizo de esta serie, de aquella de las tripas y de los huesos, en la Galería de Mamámedes. Y bueno, digamos, sigue un poco este tema. En el año 82, Gómez hace una muestra importante, ocupando todos los pisos del Centro de Arte y Comunicación, del CAI, que estaba en Viamonte, acá a pocas cuadras, en Viamonte al 400, era un centro de arte contemporáneo muy importante, que había sido fundado como institución, sin todavía tener su edificio, en el año 69 por Jorge Glusberg. Coincide el surgimiento de esta institución un poco con la caída y desaparición del Instituto Di Tella. El Instituto Di Tella, el Centro de Artes Visuales, va a cerrar en el año 70. Y empieza a aparecer el CAI. Y el CAI va a ir sosteniendo durante la década del 70 las manifestaciones de vanguardia de esos años, particularmente todo lo que tenga que ver con las expresiones de arte conceptual, ¿no? Va a ser el lugar en donde va a surgir el grupo de los 13, ¿no? Después se va a llamar Grupo CAI, y el grupo de artistas como Benedit, Bedel, Testa, Portillos, Zavala, Juan Carlos Romero, bueno, y Gripo, Víctor Gripo, que van a ser, digamos, como la generación siguiente del arte de avanzada de esa época. Como les decía, en el año 82 Glusberg le organiza una muestra, le dedica todo el instituto, los 4 pisos, y muestra sobre todo todas las piezas de aquella serie y de estas. Glusberg era el director, ¿no? Glusberg es el fundador y el director del CAI, sí. En ese momento él recibe una carta, supuestamente de familiares desaparecidos, que le agradecen la expresión, el poner afuera, digamos, toda la violencia política que se está dando en esos años. Y ahí dice Gómez que él toma como conciencia de que su obra tiene una proyección política y social, incluso más allá de lo que él se había imaginado.
Y cuando recibe por segunda vez la misma carta, en los mismos términos, se da cuenta también de que algo raro también puede ocurrir y que se puede volver algo también peligroso. Su obra también puede ser algo peligroso para él y para quienes lo expusieran. El tema de la muerte va a ser reiterado, ya tomando, digamos, las figuras simbólicas típicas de la muerte, como en este caso una especie de personaje alado. Esta obra se llama La Parca. Nosotros tenemos acá que esta es como una especie de muerte, digamos, iconográficamente la figura de la muerte como un esqueleto que está velada, ¿no?, con un manto encima y que sostiene la guadaña, es una de las figuras más antiguas, ¿no?, de la iconografía clásica, ¿no? Esa es una imagen que proviene de la literatura, de los poemas de Petrarca, para la época del humanismo, y ya desde entonces se fija para el arte. Y acá, digamos, Gómez prescinde de algunos elementos clásicos como el velo, como la guadaña, y la muestra como una especie de Victoria alada, ¿no?, de figura alada que abre sus brazos y que avanza, digamos, sobre otros restos mortales, pero digamos es como un muerto que acciona sobre otro muerto. La única diferencia, digamos, es la postura activa de esta figura sobre, digamos, esto que es evidentemente un resto inerte. Y acá tenemos la nave, está llamada así, la nave o el viaje también. Y acá, digamos, es como la muerte, el cuerpo, los restos que contagian su putrefacción y su degradación al mismo contenedor, ¿no?, al féretro. Esta es la primera obra con la que yo me topé en la vida de Gómez, así que digo, sí, fue un shock de movida. Cuando estaba en una exposición en parte de lo que hoy es la Fundación Klemm, la sala de exposiciones temporarias que tiene el piso negro, sí. Bueno, ahí funcionaba una galería que se llamaba Del Buen Aire, y se hacía una exposición de escultura, de escultores argentinos. Estaba Paparella, estaba Renard, Ibero Badí, Heredia, entre muchos otros, ¿no? Un grupo de escultores contemporáneos muy interesantes y con obra muy fuerte también. Y esto estaba en el medio de la sala. Y yo lo vi de entrada, era imposible no verlo, pero a mí se la tonta y miré todo lo demás que estaba un poco como alrededor. Y esto lo dejé como para el final, a ver qué hacía, porque les digo que el estómago se me subió acá a la garganta, o sea, fue muy fuerte la impresión. Bueno, yo no creo haber podido llegar a más de esto, de la obra. Y lo otro que hacía era rodearla y pararme de puntitas de pie para ver qué había adentro de lejos. ¿Vieron como los chicos cuando ven una película de terror que miran y abren los deditos, se tapan pero abren los deditos así para espiar un poco? Y yo quiero que les diga una cosa, esta es una obra en donde yo vi que lo visual puede producir un disparo sinestésico fuerte, porque yo sentía mal olor. Yo sentía olor a podrido en la sala, no había olor a podrido, pero yo sentía olor a podrido. Así que, bueno, esta es una anécdota, digamos, autobiográfica sobre la gestión de la obra. Tenemos algunos ejemplares más donde Gómez un poco juega entre los restos de lo que podría ser un caballo y algunas cosas que podrían, digamos, representar lo monstruoso. Hay otras esculturas en donde lo fantástico, digamos, se presenta más fuertemente, y uno tiene, digamos, siempre esta sensación, ¿no?, entre el museo paleontológico, el relato fantástico y mezclado con el de terror, ¿no? El terror, esa visión de terror. Sí, la transparencia, sí, eso fue la gracia. Esa parada del cuero del chancho, La
Estamos cagando en esa. Fuera de la piel. Gómez dice que él escribió una serie y se le escribió mucha anatomía. Parece un dragón. Como Qué buena, ¿no? Sí. los restos de la carne, de cómo se inserta el cuero en el hueso, cómo en el pollo el tendón se estira, se puede estirar. Todo eso, esa es el resto de las comidas. Primero me como bien y me disfruto, si está bien hecho me disfruto la comida, pero después observo todas esas circunstancias que tienen que ver, digamos, con los restos del cómic. Muchas veces, lo que le quiero decir con esto, que muchas veces la fuente de inspiración o el surgimiento de las imágenes no tiene nada que ver con estudios No le gusta, me da impresión. sino que tiene que ver con una observación aguda de la realidad. Están vivos, no muertos. Ay, lo que le dije. Por eso no me cae bien Pasame, San hay Jorge un y el dragón. dragón. 83, 84, Gómez quisiera hacer como separarse de todos los cadáveres, ¿no? Porque ya había tenido suficiente y había estado tan metido dentro de eso que incluso él dice, en un momento dado tuve que tapar, esconder, porque yo me acuerdo que algunas de las veces que fui a la casa en los años 90 estaba la nave allí y entonces yo dije, esto está acá, dije yo así recorriendo, me dice, y sí, ¿quién crees que se lo va a comprar? ¿Quién lo va a tener en la casa? Me decía, bueno, ahora ya algunas colecciones lo tienen. Esa situación ha cambiado. Entonces, lo que hizo Gómez durante un tiempo largo fue armar en madera, como una especie de poseído, de loco, un frente arquitectónico de una casa antigua, ¿no? Con balaustres, con sillares, con los herrajes, con la decoración de albañil, digamos, todo el repertorio que ustedes pueden ver de casas antiguas, por ejemplo en el barrio de San Telmo, Constitución, bueno, todavía donde esas casas se dejan ver, ¿no? Y donde uno puede ir descubriéndolas en el párrafo del tráfico y demás. Bueno, obsesivamente hizo uno de esos relieves, en realidad hizo dos, uno desapareció, el otro todavía se conserva, de madera, mostrando, entre otras cosas, su habilidad. Pero en realidad él nunca las pensó esos relieves como obras, sino que los pensó más que nada como una especie de ejercicio en donde el hacer le curara al ser, digamos, el ser que tenía en la cabeza, ese agobio, digamos, que todavía padecía un poco a raíz de las series anteriores. Y un poco a partir de eso, y a partir de algunas limitaciones, él necesita mudarse de Sarandí, viene a un departamento más chico en Buenos Aires, empieza a tener también más problemas respiratorios, problemas de salud, entonces tenía que resolver hacer obra sentado en una mesa y con las manos, y con una escala más o menos no demasiado grande. Y a raíz de la invitación que le hacen para participar de un premio patrocinado por una empresa papelera, para lo que le dan una bobina de 10 metros de papel, esperando que dibujara, pero él no, él recortó, pegó, encoló e hizo unas 40 y pico de crucecitas, más o menos de este tamaño, con toda una serie de detalles arquitectónicos, como si fueran cruces medievales, pensándolo un poco como una especie de maqueta, de monumento, de memorial, ¿no? Porque él ya a partir un poco de toda esta experiencia que tuvo con la serie de las vísceras y de los huesos, se dio cuenta que su materia, su tema principal iba a ser la memoria. La memoria de aquello que fuera muy desagradable, que merecía, digamos, que los artistas dieran cuenta de ello. Y entonces así, él dice, bueno, como alguna vez hice una carne torturada, ¿por qué no podía ser, digamos, el instrumento? Yo estoy pensando una cosa.
ciudad que tienen una reglamentación verdaderamente idiota. Que sí, allá estaba, pero es del Museo de Arte Moderno. Y dentro de esa reglamentación idiota, verdaderamente idiota, yo pertenezco yo trabajo en el Ministerio de Cultura, no tengo ningún problema en decirlo. Pueden estar prestadas las obras del patrimonio, de los patrimonios de los museos, solo un mes. Entonces, claro, yo pasé crucifixión, no me di cuenta que no estaba, pero custodia y látigo, que estaba acá en este rincón, en este hueco, sí me di cuenta que no estaba, porque me falta, justamente forma parte de esta serie que está acá. De estos alambres de púa. Entonces, se la llevaron, porque esto duró 2 meses, esta muestra. Entonces, al mes se la llevaron. No importa. Es una reglamentación idiota. Porque, a ver, eso impide, entre otras cosas, que las obras se pidan a nivel internacional. Las muestras en el exterior duran todas más de un mes, sobre todo si están hechas en museo, duran de 3 meses para arriba, 3, 4 meses, 5 meses. Duran las muestras, sobre todo son unas movidas grandes. Entonces, no podemos prestar, porque cuando le dicen al que está pidiendo el préstamo, el que está pidiendo el préstamo tiene que poner el seguro, tiene que poner el traslado, tiene toda una serie de gastos que se la van a llevar al mes, o sea, no alcanzó a llegar, porque usted piense que tiene que llegar mucho antes, y para volver también se toma su tiempo, y aparte, las cosas no se hacen como acá, que las cosas pueden llegar a último momento, todo es con más tiempo. Entonces, no vale la pena ni moverlas de acá, porque ya se fueron cuando tienen que volver. Entonces, eso hace que las obras de los patrimonios del gobierno de la ciudad no puedan, digamos, representar al país, por ejemplo, en muestras internacionales. Pero bueno, esto forma parte de alguna de las tonterías. Tratando de preservar, se pasaron para el otro lado, digamos, tratando de preservar. Entonces, las obras no pueden estar fuera de los museos más de un mes, como si en los museos estuvieran exhibidas, pero no importa. Sigue formando parte. Ya pasé el aviso, ya me desquité la bronca. Entonces, él dijo, bueno, ¿por qué no puedo hacer armas? Y esto que ustedes ven acá, esto que tiene este aspecto metálico, pesado y demás, está hecho en cartón. El corazón, la base de las formas es cartón. Cartón. Recortado, o sea, trincheta, plegado, policromado y luego tiene un baño de resina. Cuando nosotros no lo podemos tocar ahora, pero esto lo puedo levantar con un dedo. Es absolutamente liviano. Y esto también es arte pavoroso. Esto lo observa Briante. Dice, bueno, también tiene esa cosa de vértigo, de terror, algo que debería, por su aspecto visual, ser pesado, sólido, completamente liviano. Sí, es como algo medio de esas cosas de película fantástica también, que alguien cree que eso va a pesar muchísimo y no pesa. Y acá aparece... pero visualmente sí, visualmente es muy agresivo, ¿no? Todo es muy agresivo. Fíjense esa espada con escamas, con una especie de serrucho. Fíjense, ahí hay también una masa que está sostenida por una serie también de clavos. Fíjense también cómo funcionan en todas estas obras lo ornamental arquitectónico, ¿no? Está lleno de elementos que tienen que ver con las cornisas, con los sillares, con toda una serie de adornos, y también de adornos arquitectónicos en una arquitectura arcaica, antigua. Tiene un aspecto también de armas medievales, ¿no? ¿Tanto más de un arma real o son invenciones de él? Digamos, ese tipo de objeto que tiene un mango, una cadena y una bola, se llama mangual, es un objeto que utilizaban ya los gladiadores en luchas, que si ustedes ven Espartacus o alguna de esas películas, series, lo que sea, ustedes van a ver que hay algunos que toman, digamos, esto como una de las armas. Son armas que también se usaron durante la época medieval, que tienen un poco de mezcla de cosas que existieron, pero todos esos adornos, todo ese diseño, son, digamos,
Está atravesado por distintas fuentes, digamos. Acá el tema es, bueno, los elementos arquitectónicos que hay siempre van a partir, digamos, de esta época van a aparecer muchísimo. Los adornos de la arquitectura antigua tienen que ver que también después de este departamento se mudan a Casa San Telmo, donde todo este repertorio, digamos, está por todos lados, ¿no? Aparecen relieves y cosas que tienen que ver con esto. Y bueno, y acá, bueno, va a crear lo que se llama su serie de las árboles, ¿no? O sea, antes fue el cadáver, la carne dolida, mancillada, atormentada, y estos son como los instrumentos. Un poco está hablando también de esos años, digamos, que recién estamos abandonando la realidad de Argentina, 84, 85, recién empieza la democracia a fines del año 83. Y reaparece un poco todo el tema de la violencia, por supuesto con los primeros juicios a la Junta, ¿no? Y con el libro Nunca Más. Un seco, ahí hay otros ingleses también. Fíjense que todos y cada uno son diferentes, todos tienen mensajes diferentes. Por ejemplo, los ángeles, como una especie así de tomar y hacer variaciones sobre un mismo tema. Estos alambres fueron también motivo de otra exposición que todavía están realizados en resina poliéster, y de esta misma serie hay una especie de muleta sobredimensionada, también con una serie de adornos de tipo arquitectónico, una custodia de tamaño de más de 2 metros de alto. Ustedes saben lo que es una custodia, ¿no? La custodia es la que es un sagrario, es la que esa especie de sostén, de soporte muy trabajado, muchas veces lleno de gemas, de piedras preciosas, que tiene como un sol, lo corona como un sol, adentro hay un círculo de cristal y ahí se pone la hostia consagrada. Eso es una custodia, pues custodia el cuerpo simbólico de Cristo, ¿no? Hizo una custodia, hizo una de estas bolas de pelea gigantescas también, así con esta escala, digamos, una cadena gigantesca también, y una pila bautismal. Eso es un conjunto de 3 piezas que en realidad forman como una sola obra, que es custodia, pila por la fuente, pila bautismal, y látigo, que le pone látigo a lo que en realidad se llama como arma, se llama manual. Y esta corresponde también a esta serie que son del año 84, donde todavía trabaja, pero fíjense ustedes que a lo que le usa, y todas tienen esta coloración un poco blanquecina, un poco como remitiendo más a lo óseo, utiliza carbonato de calcio para dar esa coloración, y un poco él dice que cuando se le extrae toda la sangre a los cuerpos se recupera el símbolo, y esto ya son símbolos, digamos. Empieza un poco la idea que después va a dar origen también a la serie de las armas. Y a partir del año 87, él va a organizar con una serie de trabajos en yesos, que va a ser los moldes en yeso, pero pues los yesos van a ser a su vez tallados, pulidos, repujados, terminados obsesivamente a mano, luego policromados con óleo, y en el año 90 va a presentar lo que se llama también su serie de yesos, que son todos estos personajes en donde Gómez recupera la figura humana. Fíjense ustedes que hay algunas cosas que siguen teniendo que ver con lo arquitectónico, con los elementos simbólicos, con los elementos que se pueden encontrar en las arquitecturas antiguas,